Comenzar es de muchos, pero perseverar es de santos. Quizás te extraviaste, quizás pecaste, quizás estás completamente fuera de la vida con Dios. Yo no entendía que Dios tenía un plan para mi vida. Jesús nos dio una esperanza nueva. Él ve luz en mí porque yo soy luz y tú eres luz. Para que seamos levantados, para que seamos desatados. Bienvenido a tu espacio de encuentro. Buenas noches. Téngame paciencia, le admito, yo no soy de bregar con nada de esto, ni micrófono. Yo soy un jibarito de Valencia. Si no saben dónde es Valencia, pregúntele a Giancarlo, con mucho gusto él le puede decir dónde queda. Y hablando de Giancarlo, comenzaba la noche ese muchachito hablando de adornos. Y yo le decía, Señor, calla y enmudece, porque ese hombre va a decir mi prédica ahí al frente. Yo decía, Señor, estás hablando en línea recta. Bendito Dios, mi corazón se llenaba de alegría, un poquito de miedo a la vez, cuando lo escuchaba hablar, porque decía, Dios mío, me va a adelantar la prédica ahí al frente, pero gracias a Dios porque es confirmación del mensaje que quieres llevar. Y les pido que me ayuden. A mí no me gusta hablar solo aquí al frente, a mí me gusta involucrarlos a ustedes, porque para eso están ustedes aquí, ¿verdad que sí? ¿Amén? Estamos aquí. Ok, si yo les pregunto a alguien, a alguno de ustedes, ¿qué planes tienen la semana que viene? ¿Me pueden decir? ¿Tienen la semana cuadrada ya, la próxima? ¿Sí o no? ¿Quién se atreve a levantar la mano que tiene la semana que viene cuadrada, con planes? Oye, no se me pongan timiditos ahora. La verdad, el lunes, ¿qué tienen que hacer? O martes, ahí vi una mano, una valiente. ¿Alguien más que se atreva a levantar la mano que tiene la semana que viene cuadrada? O depende, ¿verdad?, de lo que tenga que hacer. Muy bien. Y si yo les pregunto, ¿cuántos decoraron ya su casa? ¿Cuántos decoraron? Que ahí era que yo decía, Giancarlo, ¿qué está hablando ahí de decorar? ¿Cuántos decoraron? Vi manitas por ahí. Por acá vi una, por acá vi... ¿Desde cuándo? ¿Desde cuánto decoraron? ¿Desde cuándo? 2 de noviembre. ¿Desde cuándo? Desde octubre. Amén, gloria a Dios. Y la realidad era que cuando me llamaban para hacer esta reflexión, yo decía, Papito Dios inquietaba mi corazón y hablaba de esos adornos. Y precisamente al comienzo de la noche, Jan se adelantaba un poco y hablaba de aquellos adornos, ¿verdad? O aquella decoración que podíamos poner en la parte de afuera de nuestra casa, de nuestro hogar. Pero de igual manera, muchas veces puede suceder con nosotros mismos. Podemos estar adornaditos y decoraditos por fuera, pero por dentro, quién sabe. Y ahí era que yo decía, Dios mío, calla y enmudece, porque Giancarlo va a seguir hablando por ahí y me va a dañar esto. Pero, precisamente, yo les voy a hablar de una lista que aparecemos nosotros precisamente para esta época del año, con unos adornitos que no necesariamente son necesarios, pero allá vamos nosotros. Y mire a ver si usted tiene alguno de estos adornos en su lista. Encontrar estabilidad económica, conseguir un mejor trabajo, una promoción, comprar o asegurar una casa propia, salud de los padres o seres queridos, sanidad personal física o emocional, restauración o estabilidad en relaciones familiares, encontrar una pareja estable o salvar la relación actual, tener hijos o formar una familia, propósito de vida y dirección, superar deudas o compromisos financieros, estabilidad emocional, protección y seguridad, conseguir un vehículo, lograr equilibrio entre trabajo y vida personal, emprender un negocio, perdonarse a uno mismo y cerrar ciclos, resoluciones de año nuevo, amistades sanas y comunidad, ver milagros en trámites importantes, tranquilidad para enfrentar lo desconocido. ¿Cuántos pudieron identificar aunque fuera un adorno en esa lista? Veo valientes. Y aquí viene la ironía y el choque de la vida, porque tú me dices, Jonathan, pero si eso es parte de lo que yo anhelo,
Eso es parte de lo que yo quiero en mi Adviento. Eso es parte de lo que yo necesito para sentirme pleno o plena. Y si yo te dijera que ese adorno es innecesario en Adviento, te chocaría, ¿verdad? Dirías contra, pero Jonathan, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo necesito. Pues te voy a presentar 2 lugares los cuales usualmente llevamos esos adornos y no son necesarios. El pesebre y la cruz. Y al principio vieron que decía simplemente Jesús. Pues del pesebre a la cruz, simplemente Jesús. Muchas veces llegamos a los 2 con nuestra lista, con el listón. Y aquí estoy, Señor. Necesito. Y ninguno de los 2 necesita adornos. Son ejemplos de simpleza. Y allá vamos nosotros a decorarlo. En la casita. No. Ahora le hacen hasta un rito al nacimiento y toda la cosa. Y yo sé que se hace con amor. Pero a veces nos encargamos más de las cosas de afuera, de la decoración. Y les doy felicidades a los que están aquí porque nos estamos encargando de las de adentro, de lo que se supone. Vamos a pasar con la próxima imagen. Las 2 nos recuerdan simplemente a Jesús. Y aquí se fue la decoración, porque no hacía falta. Pero en este time frame estamos en ese mismo medio, en esa multiplicación de los panes y los peces. Y le voy a leer la siguiente lectura, sacada del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 24. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a la barca y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús respondió, en verdad os digo, vosotros que buscáis, no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Él os dará el Hijo del Hombre, porque este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Palabra de Dios. Y en Arroyo Habichuela, ¿qué le está diciendo Jesús a estos personajes? ¿Quién me dice? ¿Quién se atreve a decirme? ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Qué le está diciendo Jesús? Jesús simplemente le está diciendo, ustedes me están buscando a mí por la multiplicación de los panes y los peces y no me están buscando por quien yo soy. Y te pregunto, en este Adviento, en esta Navidad, en este Adviento todavía, ¿estás buscándole por lo que puede hacer en tu vida? ¿Estás buscándole por esa listita que le puedes entregar? ¿O le estás buscando por quién es Él? Y cuando comenzamos a profundizar en lo que viene siendo, si puedes ir a la anterior, gracias. Si vamos a profundizar en lo que viene siendo el pesebre y la cruz, de hoy en adelante, después de esta reflexión, me encantaría que les reconocieran como escuelas. Escuelas de humildad, de despojo y de amor extremo. Y yo decía, wow, Dios mío, pero es que, qué mensaje directito. Y cuando hacía esta gráfica y veía ahí en el medio, donde probablemente algunos estábamos parados, decía, wow, hay mucho trabajo que hacer. Tenemos mucho por el cual trabajar. Porque cuando comprendemos que nuestra fe, ¿verdad?, va de la mano con Jesús, se acaban los, Señor, dame esto. Señor, yo quiero esto. Señor, yo necesito. Porque la fe no es una transacción. La fe no es
Yo te doy, tú me das. En el pesebre es escuela de vacío. No había cama, no había calor, no estaba limpia. Y la cruz, de igual manera, es escuela de simpleza. La simpleza del pesebre nos ayuda a comprender la simpleza de la cruz y la simpleza que tenemos que trabajar nosotros. Porque muchas veces, en vez de venir con la lista, le decimos, Señor, hoy yo no te vengo a pedir, hoy simplemente yo vengo a estar. Para las dos, tanto para el pesebre como para la cruz, no creo que hubiésemos necesitado nada más. Simplemente estar. Y muchas veces cargamos con ese bagaje que hablaba Pipo en la misa, o con el listón de cosas que le queremos pedir a Jesús, y simplemente Él nos pide estar. Pero estar en humildad, en despojo y sencillez. En la cruz no hubo lujos, no hubo protección, no hubo defensa, también hubo sencillez. Pero a veces cuando lo tenemos aquí presente, hay algo que nos impide el llegar a Él. Puede ser el orgullo, puede ser el control de lo que va a pasar con mi vida, puede ser hasta el deseo de ver un milagro para entonces creer. Y literalmente Jesús nos pide que en la simpleza del pesebre, a través de la simpleza del pesebre, comprendamos la simpleza de la cruz. Jesús se encuentra más en nuestra cotidianidad, en un abrazo sincero, en un silencio bien hecho, en un gesto por un hermano y una hermana escondido. No tiene que ser que la gente te reconozca, no tiene que ser que lo pongas en Facebook, en Instagram. Cuando me preparaba para esta parte, veía que en la cotidianidad era el templo perfecto para manifestar el amor de Jesús, para manifestar su simpleza, para manifestar su despojo. Muchas veces necesitamos grandes cosas para saber que Él está ahí. Y simplemente con mirar la cruz o la Santa Eucaristía cuando está en el altar, nos basta. Simplemente saber que está ahí. Necesitamos caminar un poco más en simpleza y con mucho más despojo. Necesitamos caminar mucho más ligeros. Cuando nos paremos frente a Él y le estemos mirando, que podamos decirle, Señor, muéstrame quién eres y no solamente lo que puedes hacer. No busquemos nada a cambio, simplemente conocerle. Conocer con cuánto amor se entregó por nosotros. En el pesebre comprendimos en dónde vino. Y en la cruz comprendemos el por qué vino. Y con aquella lista que presentaba al principio de aquellos adornos que eran innecesarios y que probablemente llegábamos muchas veces donde Él a pedirle. Imagínese usted por un segundo o frente al nacimiento de Jesús o en la cruz con el listón. Reflexione por un momento en el tiempo y en la historia. Usted ahí al frente con el listón pidiéndole. Pero sabe que Dios es tan hermoso y tan misericordioso que precisamente en la misma multiplicación de los panes y los peces nos dejaba la contestación a ese listón. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, dice, después de esto Jesús pasó al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberíades. Le seguía mucha gente porque veía señales que realizaban los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él una gran multitud, dice a Felipe,
¿De dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Lo decía para ponerlo a prueba, pues él sabía lo que iba a hacer. Y me explota la cabeza ese versículo y lo amo. Porque es una cuestión de actitud. Es una cuestión de dejarse, de abandonarse. Hasta decir hoy en día, ser simple nos cuesta. Hasta hablar de la simpleza hoy en día nos cuesta. Hasta hablar del despojo nos cuesta. Frente a Él no necesitamos nada. Simplemente decir, estoy aquí. Le voy a pedir a Rúa que se acomoden. Y realmente que la actitud que tengamos, ya Jesús sabía lo que iba a hacer, que la actitud que tengamos ante Él sea esa misma, de simpleza, de despojo, de simplemente me voy a olvidar por un segundo de mí, de mis anhelos, de aquello importante, de aquello que me roba la paz, y simplemente te voy a decir esta noche, estoy aquí. Estoy aquí. Como aquel discípulo amado en la cruz, no dijo palabra, no peleó, simplemente estuvo. Y así nos toca hoy estar. Por un segundo, imagínese, visualícese frente a Él, ya sea en aquel pesebre o en aquella cruz. Pero simplemente dígale, estoy aquí. Estoy aquí. Y recuerden que en este Adviento no se trata de mí, no se trata de ustedes, se trata simplemente de Jesús.